Eh, Solicitamos a la audiencia poder tomar asiento e invitamos al segundo módulo, cuyo título es Tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en materia de derecho administrativo. Saludamos a los profesores expositores, don señor Enrique Navarro Beltrán, profesor de Derecho Público de la Universidad de Chile y de la Universidad Finisterre, vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y exministro del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, saludamos al profesor Pedro Pierri Arrau, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso, director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y exministro de la Corte Suprema. Saludamos igualmente al profesor comentarista, señor Iván Aróstica Maldonado, magíster en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Desarrollo y ministro del Tribunal Constitucional. Y a la profesora moderadora, señora Sandra Ponce de León Salucci, magíster en Derecho, profesora de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Finisterre, y directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Muchas gracias. Buenas tardes. Como dijo el presentador, este módulo, segundo y último del día de hoy, se titula Tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en materia de derecho administrativo. Cada uno de los expositores que ya fueron presentados va a contar con un tiempo de 15 minutos que les pedimos que traten de respetar lo más posible, y el comentario, ¿no es cierto?, del ministro Iván Aróstica al final con 10 minutos. Por favor, don Pedro. Muchas gracias. En atención al tiempo voy a tratar de ahorrar las presentaciones, los saludos, etc. A 6 meses de mi retiro de la Corte Suprema, yo ya me puedo desligar del hecho de haber sido ministro y actuar solamente como académico, lo cual me permite la libertad de todo académico poder incluso criticar los fallos y las tendencias de la Corte Suprema como uno normalmente hacía antes de estar en esta situación. Mi intervención con el título de Tendencias jurisprudenciales en Derecho Administrativo me recuerda un poco el cuento de Chekhov, El daño que hace el tabaco, en que una persona da una conferencia sobre el daño que hace el tabaco y habla de cualquier cosa menos del tema del daño que hace el tabaco. Porque la verdad es que no creo que pueda hablar de tendencias en Derecho Administrativo jurisprudencial. No creo que haya realmente tendencias. Hay fallos que podrían establecer una cierta jurisprudencia, pero yo he notado en el último tiempo un cierto cambio de criterio en muchas materias vinculadas con el derecho administrativo. O sea, cambios jurisprudenciales, votos de minoría que pueden transformarse en mayoría y que implican distintas posiciones frente al derecho administrativo, de tal modo que pienso que incluso podría ya haber una modificación de los fallos y de la jurisprudencia. Menciono al pasar, por ejemplo, el tema del recurso de amparo económico, comentado en el Mercurio Legal por Francisco Zúñiga, en que han habido como 4 etapas, según él señala, pero la etapa de los últimos 10 años era que solo se aplicaba en el inciso segundo del artículo 19, y ahora la tercera sala ha establecido que se aplica por ambos incisos, lo cual evidentemente va a producir alguna confusión, porque el recurso de protección son 30 días por el afectado, en cambio el recurso de amparo económico son 6 meses de acción popular. Y ya una vez yo tuve el caso de que había ganado un recurso de protección contra el Estado, y a los 3 meses después un particular interpuso el recurso de amparo económico y lo ganó en otra sala, digamos, eso fue hace como 15 años atrás. Bueno, además tenemos fallos como el fallo del registro civil sobre derogación de las leyes, y que por una parte sale un fallo respecto a ese tema y después salen 2 fallos que dicen exactamente lo contrario. Pero en fin, eso lo analizaremos un poco más adelante. De eso entonces, que frente a algo que uno decía que en la tercera sala había básicamente un tema que era controversial y que de hecho Milton Juica lo señaló en un 1 de marzo respecto al problema de la sanción administrativa, si era de 6 meses o de 5 años el plazo de la sanción administrativa. Ahora vamos entendiendo que hay una serie de otros temas en que también van a ser polémicos. Pero yo quisiera decir que hay una cosa que para mí me ha producido gran placer, una situación insólita como profesor de Derecho Administrativo, y es que he podido hacer
un curso de Derecho Administrativo de pregrado entero basado exclusivamente en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y eso realmente lo considero notable. De hecho, bueno, desgraciadamente los resultados no fueron muy buenos. Hace unos días atrás, en una prueba de Derecho Administrativo, las 3 preguntas eran efecto, concepto, etcétera, de dictámenes de acuerdo a la jurisprudencia. Segunda pregunta, acciones contenciosas administrativas de acuerdo a la jurisprudencia. Tercera persona, ¿qué consecuencias considera usted del fallo Molvarón dictado por la Corte Suprema? O sea, las 3 preguntas eran nada más que jurisprudencia, lo cual, por supuesto, en una prueba de Derecho Administrativo es insólito. Pero pienso que no estoy seguro si se puede hacer en el futuro esto de hacer un curso exclusivamente con fallos de la Corte Suprema, porque puede que eso haga incurrir a los alumnos en una gran confusión, que era que la que normalmente tenían antiguamente, hace 15, 20 años atrás, cuando los alumnos escuchaban las posiciones de unos profesores, y yo al menos que invitaba a Eduardo Sotocroz a una de mis clases, les enseñaba una posición completamente distinta y los alumnos finalmente no entendían nada. Pero ahora puede que vuelva a ocurrir lo mismo, lo cual creo entonces que no va a ser tan posible usar la jurisprudencia. Pero indicaré brevemente algunas materias en que ha existido jurisprudencia y deteniéndome por razones de tiempo, solo en algunas, muy pocas. No podré mencionar el título y los roles de los fallos, pero están a su disposición porque he hecho un catastro de todos los fallos de la tercera sala vinculados con los distintos temas del derecho administrativo. Por eso voy muy rápido en este punto. Usando el esquema del programa de derecho administrativo clásico. Fuentes. Sobre distinción entre reglamentos de circulares y conceptos de circulares. Sobre la jurisprudencia como fuente en derecho administrativo. Sobre acto administrativo, concepto. Sobre acto administrativo y los acuerdos de órganos colegiados. Sobre la naturaleza de dictámenes de la Contraloría como actos administrativos. Sobre las actuaciones administrativas de ejecución, que no son actos administrativos. En cuanto a los elementos, al fin y al motivo, ausencia, motivación y desviación de poder. Muchos fallos respecto a la desviación de poder por desviación de procedimiento, exigencia de distinto grado de motivación según distintos tipos de actos administrativos. En uno que suprima exigencias ambientales, el estándar de motivación debe ser altísimo, Duñac y otros con el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí, entre paréntesis, en el tema de la motivación y desviación de poder, quiero referirme a un tema que todos los profesores de Derecho Administrativo hemos hecho quizás un poco como el avestruz, que es el tema de la función pública, tema del derecho administrativo, en que claramente con la jurisprudencia de hoy de la Corte Suprema de la Cuarta Sala, quizás debería hacer que los profesores de Derecho Administrativo revisáramos absoluta y completamente todo lo que se pueda decir respecto a la disciplina, porque ahí sí que se ha producido un maremoto absoluto en materia de esta disciplina. Pero claro, como yo esto lo he dejado soslayado precisamente por no haber integrado la Cuarta Sala, pero me doy cuenta que no voy a poder seguir escondiendo el tema. Pero solamente quiero mencionar que en materia de contratas, y contrariamente a lo que dice Alejandro Vergara en un artículo hace unos días atrás en Mercurio Legal, no hay contradicción respecto a la posición que tenía una tercera sala en relación a contratas. Al comienzo se siguió el criterio de la Contraloría, que bastaba indicar que no había necesidad del servicio para la persona terminar la contrata. Pero después se empezó a entender que, de todos modos, podía haber una desviación de poder cuando aparecía en el expediente que había, digamos, no había realmente necesidad del servicio, como por ejemplo que habían contratado a otra persona. Por lo tanto, no había contradicción en aceptar o no el recurso de protección. Pero ocurrió que como la Corte Suprema decidió que los funcionarios a contrata del Poder Judicial pasados 5 años tenían una cierta estabilidad, algunos ministros de la tercera sala comenzamos a decidir que teníamos que aplicar el mismo criterio. Es decir, pasados 5 años de contrata había que exigir una motivación que fuera más allá de decir necesidad del servicio. Esa fue como la idea de la tendencia. Bueno, hoy día la Contraloría asumió un criterio parecido, etcétera, etcétera. En materia de procedimiento administrativo, no obligatoriedad de los plazos, que puede dar lugar a medida disciplinaria, puede incluso ser constitutivo de falta de servicio, tenemos fallos respecto a eso, puede dar lugar a recurso de protección, fallos respecto a eso, pero la jurisprudencia establece que no se cesa la competencia de la autoridad por el transcurso del plazo. B. Se puede recurrir contra el acto original o contra el que resuelve el recurso administrativo. Esto no es un cazabobos. Además, amplía la aplicación del cómputo del plazo en materia de días hábiles, abundante jurisprudencia. En materia de invalidación, fallo respecto a la invalidación que no es un recurso. El tema reciente de la invalidación impropia en materia ambiental, con un plazo de 30 días debido al error del legislador en el sentido de poner una especie de recurso de invalidación, con lo cual altera completamente la naturaleza de la institución, y que la Corte Suprema en un fallo, reconozco sí, sala de verano, en un fallo
dijo que existía la invalidación impropia, que tenía un plazo de 30 días y que no eran los 2 años de la invalidación. En materia de silencio administrativo, fallo de cómo se computa, cuándo se aplica, etc. Y, por supuesto, el gran tema del decaimiento, que es creación jurisprudencial, el decaimiento administrativo, en que también hubo un cambio de jurisprudencia radical hace unos 2 años atrás, porque la tercera sala se dio cuenta que había que separar el procedimiento sancionatorio del procedimiento recursivo. Entonces se dijo, decaimiento en el procedimiento sancionatorio, bien, pero una vez aplicada la sanción, habiendo recurso administrativo, el no cumplimiento de plazos, o sea, 2 años, por ejemplo, para resolver un recurso, no producía el decaimiento de la sanción, porque la sanción ya había producido sus efectos, podría producir el decaimiento del recurso. O sea, hay un cambio muy importante en materia de decaimiento. En materia de sanción administrativa, nutría jurisprudencia en relación con las superintendencias, cómo se entienden los plazos, cuando algunos dicen dentro de cierto plazo, que caducidad, etc. Por supuesto, el problema del plazo que ya mencioné. Y el efecto de la sanción, el famoso fallo Maquena, que dice que la sanción administrativa produce sus efectos y, por lo tanto, si fallece la persona aunque estén recursos procesales pendientes, eso no altera y pasa a los herederos porque hacen un acto administrativo con la presunción de legalidad y todo lo demás. En materia de dictámenes a la Contraloría, en los últimos 10 años yo creo que se han producido muy pocas anulaciones, solamente 2. Una anulación en relación con los estanques de Providencia, en que además se trata del tema del concepto de servicio público, con el voto en contra del abogado integrante, señor Pfeffer, muy bien fundado por lo demás. Y también en materia de Contraloría, todo lo vinculado con el concepto de acto administrativo y la distinción de los dictámenes, que constituyen actos administrativos algunos y otros que no constituyen. Y además el criterio para definir la naturaleza litigiosa que prohíbe a la Contraloría intervenir, en el sentido de restringirlo solamente a casos que efectivamente hay litigio o que la ley expresamente indica que la Contraloría no puede intervenir, pero un criterio muy específico. Y también un fallo importante, Abu Frut, en relación con el efecto de la modificación de criterios en materia de dictámenes, que solo puede regir para el futuro y por lo tanto que no produce una ilegalidad del acto respecto al pasado en relación con posible ilegalidad eventualmente en un dictamen, que fue el caso Abu Frut. En materia de contencioso administrativo, principalmente, una tendencia, que como digo puede ser modificada, que dice que si la ley establece un procedimiento contencioso administrativo hay que usar ese y no el general. Esto es extremadamente importante. O sea, por ejemplo, si establece un reclamo sanitario en un plazo de 30 días, no se puede usar la nulidad de derecho público. Varias jurisprudencias respecto a este punto. Enseguida, la distinción de acciones contencioso-administrativas. La distinción de acciones, vinculado con el tema de la prescripción también, cuando hay acciones vinculadas a los derechos, que el plena jurisdicción o acciones de nulidad de derecho público. Y el tema de la legitimación activa. Y esto en relación con lo que decía Marisol Peña hace un rato atrás. El tema de la legitimación activa en fallos Sky, Visal, en que se amplía la legitimación activa yendo más allá del derecho y entender que también cuando hay un interés legítimo protegido particularmente por el ordenamiento jurídico es la legitimación. O sea, también eso es una distinción importante. En materia de responsabilidad del Estado, aquí por supuesto donde hay más fallos, el concepto de falta de servicio y falta personal, la relación de causalidad, la responsabilidad médica, la repetición contra el funcionario, la aplicación de la institución de la falta de servicio y falta personal a las Fuerzas Armadas y Carabineros a través del artículo 2314 del Código Civil, o sea, unificación de todo el sistema de la responsabilidad del Estado a través del 2314 y 2320 del Código Civil, con fallos vinculados con falta de servicio, con falta personal, con cúmulo de faltas. El tema de no toda ilegalidad igual falta, Municipalidad de Villarrica, en que se dice que no obstante haberse acogido un reclamo de ilegalidad, el acto es ilegal, se anula, pero no necesariamente significa que hay falta de servicio, desvinculando la falta de servicio de la ilegalidad. En materia de contratación, importante fallo vinculado a la posibilidad de dar indemnización por pérdida de la chance, aun cuando no existe el derecho porque no había garantía de que la persona iba a obtener el contrato. Y sobre todo, tema de responsabilidad del Ministerio Público, en que en unos fallos se establece cuál es la rigurosidad de la falta de servicio particularmente grave para que comprometa al Ministerio Público. Y por último, la responsabilidad del Poder Judicial en actividad no jurisdiccional, en el fallo Espinosa Marful y otro más, en que se dice que se le aplica el concepto de falta de servicio y falta personal eventualmente a la actividad de administración del Poder Judicial a partir del artículo 2314 del Código Civil también. Pero yo no sé, pero todo esto podría cambiar, porque he visto que ahora hay votos
en relación con la tercera sala, con un cambio posible de criterio, con normas de aplicación directa del derecho público y desvinculado del derecho civil, todavía no he tenido ocasión de estudiarlo mayormente. Mención aparte merece el recurso de protección y su procedencia. Yo no me puedo extender, pero siempre he entendido que el recurso de protección es una caja de sorpresa. Después de 50 años, es decir, 40, de que está el recurso de protección, dedicado a defender recurso de protección en el Consejo de Defensa del Estado y fallar en la Corte Suprema, si a mí me preguntan contra qué procede el recurso de protección, yo tengo que contestar, no sé. ¿Ah? Ahora, yo entendí en el primer artículo que se creó sobre recurso de protección, cuando recién salió, que el recurso de protección era para situaciones particularmente graves en que no se podía entender que estaba al amparo del derecho, entendiendo que bajo el amparo del derecho está con la presunción de legalidad en un acto administrativo, una especie de vía de hecho del derecho francés. Pero la Corte Suprema de la Tercera Sala comenzó durante bastante tiempo a restringir el recurso de protección, en el sentido de decir, bueno, aquí tiene que haber un derecho indubitado en el recurso de protección, y sobre todo que existiendo acciones ordinarias o tribunales especiales, etcétera, etcétera, para eso estaban esos tribunales. Esto se mantuvo muy fuertemente, por ejemplo, en relación a fallos ambientales, en que se dijo que en materia ambiental, que existiendo en el Tribunal Ambiental, perdón que lea, si los recurrentes han pedido que la Corte invalide una resolución de calificación ambiental, aduciendo ilegalidad, tal pretensión debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad. Bueno, ese fue el criterio. Pero he visto fallos recientes en que hay votos de minoría que sostienen exactamente lo contrario. Es decir, que en ninguna parte de la nueva constitucional expresa que la acción de protección se reserva para casos urgentes o habiendo otra institucionalidad. Por lo tanto, toda afectación de garantía puede ser materia del recurso de protección. Entonces, ese criterio significa que el recurso de protección hoy día puede cambiar radicalmente en relación con este punto. Ahora, yo quisiera decir mi posición respecto a un poco el tema de recurso de protección. En marzo de este año salió un fallo que yo lo considero muy importante, lo vinculo también con los fallos, voy a tener que extender un poco, lo vinculo con los fallos vinculados con esto del registro civil respecto a la derogación de las leyes. En que citando un fallo del Tribunal Constitucional que dice que la Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de tal manera que exista la debida correspondencia, excluyéndose una interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia algún precepto, en fallo de recurso de protección se dijo que no procedía un fallo respecto a un proyecto de ley o una iniciativa parlamentaria. Recuerden ustedes una iniciativa parlamentaria en que se pedía aplicar nulidad a una ley y que se tramitó ese recurso de protección. Esto no es materia de recurso de protección. O sea, el criterio es no contra todo el recurso de protección. Para eso están las instituciones que tienen que tener distintas posibilidades. Pero esto se ve amagado con este fallo del registro civil. Esto se ve amagado con este fallo del registro civil porque en este fallo del registro civil no solamente se establece la derogación de la ley, y entre paréntesis, yo pensé que este seminario iba a ser principalmente sobre ese tema, ¿no? Pero incluso hay prevención del presidente de la sala que dice textualmente lo siguiente: si resolver un recurso de protección, la autoridad judicial debe observar directamente la norma constitucional, porque su competencia se le entrega a la Carta Fundamental sin que deba atender la limitación que imponga norma inferior, que no guarde correspondencia con el 19 número 26 de la Constitución. O sea, la atribución más amplia de facultades a los jueces para poder entender que una norma legal simplemente no se aplica. Ahora, en mi opinión, yo quizás tengo una posición conservadora. Yo entiendo que precisamente con esto que decía yo antes, el recurso de protección, las instituciones tienen que funcionar adecuadamente de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución. A lo mejor yo en alguna oportunidad pensé que no debía existir el Tribunal Constitucional, pero si existe el Tribunal Constitucional es el que debe ver la inaplicabilidad de las leyes y no el Poder Judicial. Ese, por lo menos, es mi opinión personal, y lo digo aquí en este seminario que debiera debatirse este tema. Bueno, y termino diciendo que, como dijo al principio, yo no sé si podría seguir haciendo clases de derecho administrativo más a la jurisprudencia, y no sé, es quizá una petulancia mía pensar que cuando yo estuve allá en la Corte Suprema las cosas eran más razonables, no lo voy a decir, pero sí quiero terminar con una frase que el otro día la escuché a raíz de una película de Jacqueline Kennedy, de un musical del año 60, que fue muy importante, con una frase que terminaba, que era importantísima, que era en Camelot, en que al final el rey Arturo dice la siguiente frase: no dejen que se olvide, cantando por supuesto, no dejen que se olvide que una vez existió un lugar por un breve y resplandeciente momento que se llamó Camelot.
Bueno, no pienso que la tercera sala haya sido eso, porque pienso que... Muchas gracias. Bueno, enseguida nos expondrá el profesor Enrique Navarro Beltrán, también por 15 minutos, acerca de esta temática tan interesante. Bien, muchas gracias. Yo recuerdo que, si no me equivoco, Fernando Alessandri decía que la jurisprudencia es como el curanto, digamos. Uno puede encontrar cualquier cosa, digamos, ¿ah? Esa era una explicación. Creo que eso, por otra parte, es revitalizador, porque lo que en alguna oportunidad puede ser una minoría, digamos, después puede ser un cambio jurisprudencial, y eso no es nuevo en nuestra jurisdicción. Muchas veces en la Corte norteamericana, digamos, disidencia, prevención, votos disidentes transformaron después en votos de mayoría y en definitiva en la decisión. Lo que es importante, sin duda, es que el derecho administrativo hoy día ha pasado a ser un derecho entretenido, ¿eh? Y eso yo creo que es muy notable, digamos. No digo que no lo fuera en tiempos pretéritos, digamos, pero evidentemente yo recuerdo que antes el derecho administrativo se asociaba al estatuto administrativo, que es un tema de suyo apasionante, y a una percepción, digamos, muy particular. Entonces, hoy día el enfrentamiento del ciudadano con la administración y todos los contenciosos administrativos ha cambiado notablemente, y eso es un gran avance. En lo concreto, por supuesto, en mi presentación escrita va a estar con mayor detalle, con todos los roles, notas de pie de página. El Tribunal Constitucional ha señalado bastantes cosas. Obviamente, hago presente, en aras de la imparcialidad, que siempre es importante tener en consideración, es que en muchas de estas sentencias me tocó a mí participar y además las redacté yo. Entonces, yo tengo que alabarlas, obviamente, no puede ser de otra manera. Pero lo que es relevante es que muestran una tendencia en Chile, una tendencia de muchas décadas. Por de pronto, esta idea del derecho administrativo sancionador con aplicación de principios del ius puniendi, ¿no es cierto?, con matices, como sabemos, es algo que el tribunal dijo en el rol 244, que tomó del Tribunal Constitucional Español, tribunal que a su vez lo tomó del tribunal alemán. Como sabemos, los alemanes no le copian a nadie, de manera que esa fue una percepción, una creación típicamente del tribunal de Karlsruhe. Y las particularidades, por tanto, los matices hacen evidentemente la clave. El tribunal ya lo ha señalado de manera reiterada en los últimos 20 años, desde el año 96, de la ley de casa. Eso incluso motivó el envío de una ley, ¿no es cierto?, de procedimiento administrativo sancionador que, como casi todos los proyectos interesantes, están archivados. El tribunal hace referencia además a mucha jurisprudencia también y doctrina comparada, y también me remito a esta materia, pero cuando se establece la inaplicabilidad en el rol 480, sanciones eléctricas, también ahí se discutió. Y hubo distintas posiciones y, en definitiva, de manera muy mayoritaria, se plasmó también esta idea de aplicar con matices los principios del derecho penal. Obviamente las garantías tienen esas particularidades, pero no cabe duda que la sanción tiene que ser una medida de última ratio, que tiene que cumplir con una serie de presupuestos, y eso es una garantía esencial, que desde el punto de vista de los derechos humanos establecidos en tratados internacionales, como ustedes saben, hay un principio que es el de progresividad. Yo no puedo retroceder, digamos, y eso es muy importante para los ciudadanos. Mal que mal, la Constitución política es la Constitución política de la República, no es la Constitución política del Estado, como normalmente algunos lo señalan, que probablemente no la han leído mayormente. ¿Cuáles son los principios que ha establecido la jurisprudencia? Por de pronto, el principio de legalidad. Voy a mencionar simplemente en grandes ideas. La legalidad como expresión, ¿no es cierto?, democrática, como un límite establecido para los derechos fundamentales, que solo la ley establezca los elementos esenciales. La legalidad, que supone el establecimiento de tribunales, de procedimientos, de sanción, en lo más amplio sentido de la palabra, y la prohibición de aplicación de penas por analogía. El tribunal sobre esto ha dicho mucho ya en la famosa sentencia de la ley de, digamos, en materia de construcción, ¿no es cierto?, Ley General de Urbanismo y Construcción,
el rol 437 comenzó a establecer ese punto, en cuanto incluso podía delegar la potestad reglamentaria en situaciones de detalle, pero siempre y cuando, como se comentó en el panel anterior, tuviera suficiencia y especificidad el mandato. Y esa es una garantía esencial también en una república democrática, donde las sanciones tienen que estar establecidas claramente por ley. El Tribunal Constitucional, entre paréntesis, ha reeditado en una obra muy notable, que yo aconsejo releer, la Constitución ante el Congreso, de Jorge Uneus. Y ahí Jorge Uneus, uno de los primeros, ¿no es cierto?, catedráticos de Derecho Público, decía precisamente, le llamaba la atención que las sanciones pudieran aplicarlas a cierta autoridad administrativa, incluso llegando a decir que esto debiera ser propio de los tribunales. Fíjense, hace más de 2 siglos, estamos casi 2 siglos, digamos, discutiendo temas muy parecidos en el devenir. Hoy día, las legislaciones han establecido una serie de particularidades, y entonces también el tribunal, en otro principio que se ha pronunciado, es el de tipicidad. La tipicidad supone, ¿no es cierto?, que la conducta está en su esencia descrita en la ley, y entonces la clave es cómo se puede complementar, cuáles son los aspectos de detalle. Ese es el punto esencial. En el caso ya de incumplimiento de deberes militares se planteó, y hay varios fallos sobre esta materia. Y ha habido otros, incluso algunos en los que se acogieron y otros desechados. En tercer lugar, el principio de la irretroactividad, la aplicación, ¿no es cierto?, de la ley a futuro y no hacia atrás. Ahora se está discutiendo mucho, me ha tocado a mí estar en un debate acerca, ¿no es cierto?, de la aplicación de la ley, se invoca incluso la ley de efecto en el tiempo. Bueno, aquí lo importante es ver qué es lo que dice la Constitución, digamos. La Constitución establece una serie de principios, y la retroactividad está precisamente amparada en el artículo 19, número 24, por de pronto, pero también asociado, en el caso administrativo sancionador, a los temas de la aplicación penal, salvo la más favorable, siempre a futuro. Otro principio que ha tenido un amplísimo desarrollo es el de la proporcionalidad, adecuar la sanción a la conducta. Recientemente acaba de salir, ¿no es cierto?, una sentencia hace algunas semanas en relación al artículo 29 del Decreto Ley 3538, que establece precisamente que la norma que establece una multa hasta un 30% del valor de la operación irregular no fija parámetros, no fija elementos para determinar la respectiva sanción, y por tanto infringe el principio de proporcionalidad, que también está asociado a la idea de igualdad ante la ley, la provisión de la arbitrariedad y el debido proceso. Pero esto es ya bastante antiguo. Por ejemplo, el tribunal ha dicho que el 1.5, interés moratorio, el 53, en un par de casos concretos, ha sido contrario por no fijar también, por establecer sanciones que incluso en todo un periodo imputable al propio fisco. En su momento también el 169 del Código Sanitario, con penas privativas de libertad y actos de carácter administrativo. Después el artículo 207 de la Ley del Tránsito, la aplicación, ¿no es cierto?, de una sanción adicional a las 2 suspensiones, que incluso ahí se habló del tema del non bis in idem. El 108 de la Ley de Propiedad Industrial y el establecimiento de una sanción también bastante desmesurada en materia de invento. La falta de proporcionalidad en temas ambientales anteriores, obviamente, a la legislación, porque la nueva normativa ha establecido con claridad conductas asociadas a sanciones. Por último, también el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece una sanción de hasta el 20% del presupuesto. En su momento, en el caso contra Macul, también el tribunal así lo determinó. Otro principio es el de culpabilidad, que es bien interesante, cuál es su alcance, culpabilidad, presunción de inocencia, hasta dónde llega este punto. Es bien interesante el fallo que redactó el tribunal en relación al denominado caso Pollo, digamos. Ahí hay todo un tema que además está asociado al derecho a la prueba, que tiene bastante relevancia en la jurisprudencia. Otros principios, y aquí obviamente no alcanzo a detenerme, tiene mucha relevancia quién tiene la carga probatoria, que es muy importante. Y por ejemplo, en el procedimiento administrativo tributario hay todo un debate sobre eso, porque hoy día ya el Servicio de Impuesto Interno ya dejó de ser juez, digamos, se supone, juez y parte, y por tanto en un procedimiento tiene que enfrentarse las posiciones. Y ahí tiene entonces mucha relevancia ese punto de quién determina la actuación, y si hay una suerte de presunción de inocencia o no, o un estado de inocencia, como se ha señalado por la doctrina. La confianza legítima, ¿no es cierto?, del cual que ha desarrollado mucho el Contralor, digamos, General de la República,
la prohibición, ¿no es cierto?, de afectar actos propios. Ya el tribunal, en el caso Bomberos, por ejemplo, respecto de un subsidio, hizo referencia a esta normativa. Y en muchos otros casos se ha invocado, que están señalados con mayor desarrollo en la ponencia escrita. El principio de congruencia, que también se desarrolla en relación al debido proceso, la circunstancia de que haya una adecuada vinculación entre la formulación de cargos y los descargos, porque muchas veces se va después cambiando esto y la sanción se desvincula por completo de lo que se ha discutido. Eso también ya ha sido mencionado en un par de casos en el tribunal como un elemento consustancial vinculado al debido proceso. Sobre prescripción, obviamente hay menos, y ahí más bien la Corte Suprema en los términos que planteaba Pedro Pirri. El otro caso que es bien relevante, la prohibición de la consignación previa, el denominado solve repete, que ya originó decisiones en el año 2006 en materia laboral, después sanitaria, incluso la derogación, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 171, que ya había señalado la propia judicatura italiana y española hace décadas. Curiosamente, el Tribunal Constitucional en los 90 había señalado que la consignación previa no era contraria a la Constitución en un caso eléctrico, lo cual demuestra, hubo votos en contra, lo cual demuestra que a veces una disidencia puede transformarse después en un fallo. García Enterría precisamente se quejaba que era asombroso que una técnica tan tosca que hace solo que los ricos puedan recurrir haya podido incluso subsistir hasta recientemente. En Estados Unidos, sin embargo, se acepta. Ahí se acepta lo que sea en Estados Unidos, pague primero, litigue después. Por último, ¿cuáles son los principios en relación al debido proceso? La Constitución y la ley, obviamente, la Constitución al hablar del justo y racional proceso y al hablar que la investigación debe ser justo y racional, hace también omnicomprensivo en el procedimiento administrativo sancionador la aplicación de estos elementos sustanciales. Y, por supuesto, la ley de procedimiento administrativo chilena, que es, como ustedes saben, una copia de la española, incluso incluyendo los errores. Digamos, los mismos españoles les llama la atención, ustedes copiaron, pero no se dieron cuenta que había algunos errores. Que aquí en Chile tenemos por consecuencia, como decía Joaquín Eguarbello, ser la copia feliz de Elena, así que aquí se copia básicamente todo, digamos, no se analiza los elementos. Bueno, ¿cuáles son esos elementos básicos? El oportuno conocimiento, ¿no es cierto?, de los antecedentes, la debida notificación, el derecho a la prueba. Ahí hay un fallo bien notable que redactó el ministro Iván Aróstica, ¿no es cierto?, en el caso de en Turbú, ¿no es cierto? En el caso Cascada primero, claro, en el caso Cascada. ¿Y cuál es el alcance de la prueba? Porque también, fíjense, si se debe recibir la causa prueba, cuáles son las características, pero lo importante es que no puede limitarse el acceso de antecedentes probatorios. Obviamente, una parte, un privado, en un proceso trata de acompañar todos los antecedentes que sea, pero lo importante es que la limitación no afecte la debida defensa. Y por eso también la propia Corte Suprema ha tenido importantes decisiones. La aportación de pruebas, obviamente que sean pertinentes, que sean vinculados a hechos sustanciales controvertidos. Ya en el rol 480, el Tribunal 81 había dicho que en un exequatur, digamos, que tenía que uno vincularse con prueba que fuera vinculada en definitiva a un proceso, porque es distinto un procedimiento ordinario que un exequatur. Por supuesto, la prueba también depende de los distintos antecedentes que yo acompaño. No son todos los procesos idénticos, pero es importante que no se dificulte la posibilidad de probar. La impugnación de lo resuelto. Aquí es muy importante porque la impugnación de lo resuelto siempre debe ser, por de pronto, la decisión de la autoridad administrativa debe ser fundada, motivada, para evitar precisamente el arbitrio. Como decía Miguel de Unamuno, antes que vencer hay que convencer. Y muchas veces acá lo que se hace en un acto es citar todos los hechos y la normativa y se resuelve, pero no hay fundamentación o motivación. Y la posibilidad de impugnar lo resuelto ante los tribunales, un tercero imparcial, independiente. Y ahí, como muy bien señaló el ministro Milton Huica, se han creado en Chile más de 200 contenciosos administrativos. Los legisladores nuestros legislan con el rigor que le caracteriza de acuerdo a las particularidades del caso concreto. No hay una uniformidad. ¿Por qué una multa eléctrica puede ser impugnada ante la Corte de Apelaciones y una multa sanitaria ante los jueces civiles? Simplemente porque así lo previó en su momento. Pero es preocupante la diversidad de situaciones en órganos muy disímiles y entonces la necesidad de que hayan suficientes criterios en este punto. Como se sabe, incluso en su momento la propia Corte Suprema hizo presente situaciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, en jurisdicciones especializadas. El tribunal, en principio, ha dicho que el legislador está en su libertad para determinar cuál es el órgano,
pero tienen que haber garantías esenciales. Hace algunos días la Corte Suprema emitió un informe en la ley, ¿no es cierto?, de valores, donde también hace presente ciertos reparos respecto al órgano administrativo. En suma, y estoy cada vez más ciego, pero me da la impresión que me queda muy poco. En suma, el Estado, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 1 de la Carta Fundamental, está al servicio de la persona humana y su finalidad es velar por el bien común y dar debida protección a las personas. El derecho administrativo ha cambiado de manera sustancial, pero en defensa de los derechos de las personas, sin que ello pueda significar afectar, por otra parte, el adecuado cumplimiento de del rol fiscalizador y sancionador que también le corresponde a la Administración. Hace 40 años, Valdés Costa, que era un destacado, es un destacado, todavía está vivo, no, perdón, uruguayo, tributarista, decía: en Chile, curiosamente, el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte. Bueno, fue haciendo varias ediciones y seguía siendo el único país, incluso de Sudamérica. Eso ha cambiado. Yo creo que claramente en materia administrativa sancionadora también es importante establecer ciertos criterios, ciertas garantías. Probablemente la necesidad de una ley o no de procedimiento administrativo habría que verlo, analizarla y ponderarla, porque cada una de las normas, como ustedes saben, es muy distinta, pero evidentemente el legislador debe estar atento a esas decisiones de la Judicatura Constitucional para, en definitiva, determinar cómo un caso debe ajustarse adecuadamente a esas exigencias, porque aún el más malvado de los ciudadanos, que son los que normalmente llegan a los tribunales nunca llegan personas que tengan una especial santidad, digamos. Esos ciudadanos tienen también derechos fundamentales. Muchas gracias. Agradecemos la intervención también dentro del plazo del profesor Navarro y vamos a dar ahora paso al comentario del profesor Aróstica respecto de lo que se ha debatido acá en el panel. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, expresar la alegría personal que tengo de estar acompañado acá con mis amigos de tantos años, el exministro de la Corte Suprema, Pedro Pierri, antiguo profesor. Era muy joven cuando yo empecé y me dio algunos consejos que todavía recuerdo. Otros los he olvidado, lamentablemente, y me alejaba un poquito de sus ideas, pero la amistad sigue y va a pervivir siempre. Las diferencias académicas que nos separan y de perspectiva no tiene por qué rebotar en otro ámbito. Mi amigo Enrique Navarro, desde la escuela, y colega aquí en el Tribunal Constitucional, así que esta oportunidad que me brinda el ISDA, el Instituto Chileno de Derecho Administrativo, de comentar, de decir unos palotes acerca de las intervenciones de Pedro y Enrique, se la agradezco. Un pequeño resumen, ¿no? Pedro nos mostró muy completamente cuáles son lo que hasta el momento en que él más o menos se retiró serían las tendencias de la tercera sala de la Corte Suprema. Por supuesto, son 15 minutos apretados que les dio el ISDA a los participantes, y quizás, digo, en una intervención un poco más larga o trabajo de nosotros los profesores de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, sería también señalar de cuántas de estas sentencias son favorables, ¿no es cierto? Porque uno tiende a citar la sentencia, qué sé yo, donde sentó tal principio, tal otro principio, pero en definitiva lo que se resolvió fue no al lugar. No al lugar. Yo creo que ese matiz habría que hacerlo. Ni siquiera recuerdo Marbury versus Madison, que nosotros siempre recordamos la cara positiva, o sea, la Corte Suprema tiene facultades para revisar la validez de la ley, pero de otra parte tenía una autocensura, una autorrestricción de la Corte Suprema. No, yo no puedo revisar la validez de los actos administrativos de nombramiento de funcionarios públicos, de autoridades. Y a veces nosotros, y digo también como Tribunal Constitucional, asentamos grandes principios que son estupendos, no siempre novedosos, habitualmente somos conservadores, asentamos principios que ya han sido admitidos de décadas en Europa y nos atrevemos a decir eso, pero primeramente una sentencia negativa. Quizás eso sería un punto a tratar, hasta dónde el derecho administrativo chileno ha sido un derecho de vanguardia, de abrir fronteras, de ir a campos nuevos,
no siempre estar... por supuesto, la doctrina extranjera, la jurisprudencia foránea hay que consultarla, sin duda, pero ¿nos atrevemos realmente a cumplir el postulado de la Constitución vigente de estar al servicio de la persona humana y propender al bien común? No de cualquier manera, sino con pleno respeto a los derechos de la persona y en un caso concreto determinado, así decirlo, así acogerlo, decirlo una sentencia, aunque se caiga el mundo, como decía. Aunque diga que se equivocó el tribunal, es mejor equivocarse en favor de la persona que en favor del Estado. Eso sería una pequeña digresión, ¿no? Separar las sentencias favorables de las desfavorables. ¿Cuántas sentencias favorables de estos que sentamos grandes principios son? Otro punto que también habría que complementar son lo que me ha llamado la atención a mí también como algunos estudiosos, son los informes de últimamente de la Corte Suprema, que en mi parecer, estoy hablando a título personal acá, me parecen estupendos, no tengo nada que reprochar a la Corte Suprema, en definitiva los problemas le llegan a ellos y ellos tienen que anticiparse a los problemas y decir, no son cuestiones de mérito las que está haciendo la Corte Suprema, apreciaciones de mérito, está haciendo el papel que le corresponde, que no es simplemente una opinión formal por salir del trámite, sino que está entrando al fondo de las materias que en definitiva se van a tener que zanjar por vía jurisprudencial y hay que señalar los defectos, porque siempre ha sido así, el derecho administrativo es un derecho de una legislación muy variopinta que se hace y deshace constantemente. Entonces, ese apresuramiento, esa legislación motorizada, Carl Schmitt, esa legislación motorizada hace que los especialistas, la Corte Suprema y creo que el Tribunal Constitucional también en control preventivo tengamos algo que decir, jurídico, por supuesto. Bueno, hago un recuento de los fallos que mencionó Pedro, los reglamentos y las circulares, en buena hora alguien ha hecho las diferencias, la jurisprudencia como fuente del derecho administrativo, los dictámenes de Contraloría que siguen dando dolores de cabeza. ¿Qué pasa cuando la doctrina de la Contraloría cambia de criterio? Venía sosteniendo una tesis y después cambian un nuevo dictamen por un nuevo criterio. Exactamente el nuevo dictamen rige solo para el futuro, ¿no? Todos sabemos que los dictámenes de Contraloría tienen efectos retroactivos, pero el nuevo solo rige para el futuro. Yo siempre he hecho un distingo en lo personal ahí, hay que ver siempre la situación de la persona. Porque a veces los dictámenes de la Contraloría venían diciendo no a un funcionario, al otro funcionario le dijo no, al tercero le dijo no, y viene un cuarto en la misma situación y dice voy a cambiar de jurisprudencia, le digo sí ahora, a lugar al beneficio. Entonces los otros tres que se quedaron con el dictamen negativo no los favorecen, porque solo rige para el futuro. Entonces siempre digo hasta dónde son favorables estas tesis a las personas concretas que van a reclamar en sede administrativa, en sede judicial o ante el Tribunal Constitucional. Los elementos del acto administrativo han sido muy bien tratados, los contratos, la contrata, también eso hay un temazo ahí que vamos a tener que abordar. He visto algunos fallos de profesores de la Chile respecto a esta de la cuarta sala que se ha hecho cargo de la tutela laboral de los funcionarios públicos, que quizá hay un problema en la jurisprudencia, quizá, lo digo, quizás podría deberse ¿cómo decirlo?, este ánimo, voluntad de la cuarta sala de la Corte Suprema de proteger a los funcionarios públicos, quizás sería porque el recurso de protección que se ha visto en la tercera sala no ha sido recibido como tratado como debió ser. Entonces, nos vamos de una situación en que la tercera sala, generalmente los recursos de protección de funcionarios públicos no prosperan per se, a una cuarta sala que dice que hasta con indemnizaciones que no están contempladas en la ley, que me parece que me parece en lo personal un poquito excesivo, ordenar indemnización y pago por... Creo que el legislador va a tener que intervenir ahí porque se ha producido un problema ahí entre las dos salas. Recursos administrativos y acciones judiciales, por fin se atuvo la jurisprudencia, lo que ya venía diciendo la ley 19.880, que Domingo Hernández lo señaló pioneramente en su fallo como abogado integrante de la Corte de Apelaciones. El hecho que yo entable un recurso administrativo no perjudica los plazos para las acciones judiciales, tal como lo dice la ley. La Corte Suprema al fin lo acogió. La invalidación, suspendo el criterio de la invalidación, porque en Chile yo
he postulado siempre que la invalidación sí, pero respetando los derechos adquiridos, respetando los derechos adquiridos. El bien común no es un comodín, por muchas razones poderosas que tenga, para afectar los derechos de las personas. El silencio administrativo, nosotros, el Tribunal Constitucional, también hemos tenido algunos fallitos ahí, unas sentencias, porque los funcionarios públicos creen que el silencio negativo opera a su favor. O sea, usted entabla un recurso administrativo, da todos los fundamentos y la administración calla. Silencia cuál es su criterio, porque dice que tiene la facultad discrecional de contestar o no contestar, porque se entiende rechazado si no hay pronunciamiento en 30 días. Entonces lo toma una institución, el silencio que está establecido en favor de las personas, se abusa de él para no transparentar, conforme al artículo 8 de la Constitución, los fundamentos del acto negativo desestimatorio. No sé si me explico. El acto de rechazo es un acto administrativo, presunto, pero tiene que tener fundamentos, por el artículo 8. Dígame usted, autoridad, ¿por qué dentro del plazo de 30 días no contestó? No por una atribución mía. No, ¿qué razón le impidió dar una respuesta fundada como lo exige el artículo 8? Aquí hemos visto mucho en el Tribunal Constitucional que dice una facultad discrecional, así que yo no quiero contestar. El cómputo de los plazos, los efectos de la sanción, en el caso Maquena, estupendo el fallo, hay muchos criterios ahí. La nulidad de derecho público, la acción general de nulidad de derecho público versus los procesos especiales. Claro, el problema es que están en los procesos especiales. En los procesos especiales, por el supuesto principio de especialidad, la Corte Suprema ha dicho que para reclamar un acto administrativo usted no puede deducir la acción general de nulidad de derecho público que se tramita conforme al juicio ordinario por los tribunales ordinarios, sino que ha de preferir la vía especial que le señala el legislador, ¿ya? Un poquito, bueno, hay mucho que conversar ahí si el principio de especialidad puede regir entre la ley y la Constitución. El principio de especialidad rige entre normas de igual jerarquía, pero la nulidad de derecho público está en la Constitución. Pero voy un poquito más allá. ¿Qué pasa con lo insinuó el ministro Navarro también, con esos juicios especiales? Bueno, que muchos de esos juicios especiales, de alguna manera, perturban, no sé cuál es la palabra exacta a emplear, perturban, son ripiosas en el sentido, son ásperas en el sentido de acceso a la justicia. Como que esas acciones especiales, si uno las lee de antemano, dice, mejor no reclamo, mejor no voy a la vía judicial, tengo todas las posibilidades de perder. Mejor pago la multa. Conozco algún caso de una persona connotada de que prefirió pagar la multa, o sea, agotamiento previo a la vía administrativa, ya no por la ley de procedimientos administrativos, sino la propia ley especial le exige agotar previamente la vía administrativa. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Porque para que la administración pueda acoger el reclamo, pues si la administración lo que hace es refugiarse en el silencio negativo, si eso es lo que indica la práctica. El solve repete que nombró, está todavía vigente en algunas leyes, todavía vigente en algo, pague y después repita. O sea, eso es una presunción en contra del reclamante. Hay una presunción a priori. No, más de un minuto. Hay una presunción a priori, a propósito que están hablando de la presunción de inocencia. ¿Qué pasa con las sanciones administrativas si usted tiene que pagar la multa previamente? Eso es una presunción de culpabilidad al tiro, de entrada. La imposibilidad de que el juez en esos procedimientos especiales, la imposibilidad de que el juez pueda suspender la aplicación de la multa. Ya no digo que la sola interposición del recurso judicial suspenda la multa, es evidente que no puede ser así. El solo hecho que alguien reclama suspende la aplicación de la multa. No, lo que estoy diciendo es que se le impide a los tribunales del Poder Judicial suspender la aplicación de la multa si ellos lo estiman de justicia. La etapa probatoria en estos procedimientos administrativos a veces no existe. ¿Qué es lo que he visto, por lo menos lo que uno aprecia en los casos acá? Que los hechos vienen acreditados por el procedimiento administrativo previo. ¿Y cómo vienen acreditados? Porque la administración los aprecia así, en conciencia. En conciencia. ¿Cuáles son los límites de eso? Bueno, los límites de la experiencia, la lógica. Generalmente no vienen explicados en el acto administrativo. ¿Por qué se llegó a cierto criterio? En conciencia. ¿Puedo yo desvirtuar esos hechos apreciados en conciencia en sede judicial? Yo creo que es un tema pendiente. Etcétera, etcétera.
no me voy a referir más a algunos defectos, estoy señalando algunos defectos estructurales de que tiene en la legislación, en nuestra jurisprudencia, el derecho administrativo, que nos está indicando mucho camino por hacer. Estaba reflexionando sobre los avances en sanciones administrativas. Claro, son tremendos los avances en la Corte Suprema, en la Contraloría General de la República, que empezó en Chile con ese criterio, antes que en los tribunales. Pero, en definitiva, fíjese usted, esas sanciones administrativas, ¿qué es lo que hemos dicho? Que los principios y garantías del orden penal constitucional se han de aplicar a la sanción administrativa porque existe identidad sustancial entre una y otra, ¿no es cierto? Ese es el criterio. ¿Quién conoce en sede judicial de eso? Un juez civil. Un juez civil. ¿Es eso el juez natural? ¿Es ese el juez natural? ¿Un juez civil conociendo de los principios de garantía del orden penal? Termino, dame un poquitito. Bueno, termino haciendo el comentario a mis amigos, eran unos apuntes nomás, como dije, unos palotes que se me van ocurriendo a la medida que los escuché con mucha atención y cariño. Decir, por último, no solamente la alegría personal que nos da estar con Pedro y Enrique acá, sino la complacencia institucional también. Aquí ya empiezo a hablar como ministro del Tribunal Constitucional, en el sentido que el Instituto Chileno haya entrado a esta magnífica casa. No lo digo porque sea casa nuestra, sino que es casa del Estado, de todos los chilenos. Estamos muy satisfechos con esta nueva sede y bienvenidos todos, partiendo por la caridad empieza por casa, dijo Domingo, así que invitó primero al instituto y todos los que vengan, y estamos muy alegres de que haya llegado el derecho administrativo aquí al Tribunal Constitucional. En lo personal también me gustaría más que el derecho administrativo no solamente llegara al Tribunal Constitucional, sino que el derecho administrativo se encontrara con el derecho constitucional. Me parece que, por lo que dije, por lo que todos sabemos de la historia, que el derecho administrativo chileno ha tenido cierto divorcio con el derecho constitucional, cierta separación del derecho constitucional. Desde los años, todos sabemos el problema de lo contencioso administrativo, la Constitución del 25, qué sé yo. No, fíjese que está la nulidad de derecho público, está en el artículo 4 de la Carta del 25, pero no se puede hacer operativo porque no hay tribunales de lo contencioso administrativo. Eso es una cuestión, una forma de desconstitucionalización del derecho administrativo. Si el derecho administrativo de los años 20, 30 en adelante sufrió un proceso de desconstitucionalización, la responsabilidad del Estado no se regía por la Constitución. En muchas materias hoy día tampoco se regía por la Constitución, se regía por una dicotomía actos de autoridad, actos de gestión. Hoy día se rige por una dicotomía que está en la ley, no está en la Constitución. Falta personal, falta de servicio. Claro, estará en una ley de derecho administrativo, pero en lo personal pienso que el artículo 42 no tiene nada que hacer en ese problema de la ley de bases de la administración, donde habla de falta personal, falta de servicio, porque esa norma es una norma interna de la administración. Está en el título segundo referido a las relaciones de la administración con sus propios funcionarios. Fue establecida según el tenor literal para efecto de si se puede repetir o no contra el funcionario, en relación con el artículo 67 de la Ley de Contraloría, pero no para desechar las demandas porque no hubo falta personal, o porque hubo falta personal y no falta de servicio. Ese es un criterio francés un poquito alejado, me parece, del tenor de la ley chilena. Desconstitucionalización del derecho administrativo. ¿Y qué decir en los fallos comunes y corrientes nuestros tribunales constitucionales y de los tribunales, que generalmente resuelven si la administración se atuvo a la ley? El principio de legalidad todavía hablamos, no a la Constitución, no a la Constitución. Entonces, no quiero ser pesimista, sino que quiero señalar lo que nos falta todavía. Quiero decir que esto a mí siempre me pareció un poquito que no se cumple. Aquí sí que somos novedosos. Así que aquí sí que no copiamos los extranjeros. Esto de que el derecho administrativo es derecho constitucional concentrado, se dice, ¿no? Los alemanes inventaron esa tesis. Concretizado. Es que no me gusta esa frase, Enrique, concretizado, porque es muy, no es muy castiza. Concretado, prefiero. Weber, ¿cuánto se llama? Werner, en 1959, el derecho administrativo es un derecho concretado. ¿Sí? ¿En Chile es así? Por eso creo, con esto termino, perdón, no lo vaya a aburrir, si es para que estamos entre colegas afines a la doctrina. Por eso creo que en Chile falta una obra, y nosotros está
cumplirla a cabalidad las grandes sentencias de la Corte Suprema. No existe esa ahora. Las grandes sentencias de la Corte Suprema, las grandes sentencias del Tribunal Constitucional. Me atrevo a sugerir que a futuro empecemos a pensar las grandes sentencias. Las grandes sentencias. O sea, hay grandes sentencias del año, de qué sé yo, de la semana, en las noticias, pero de toda la vida, esos que decía Pedro, de esos que marcan jurisprudencia, son un hito, tienen cambio hacia el futuro. Entonces, eso nos falta, que sean propiamente novedosas, y me atrevería a decir siempre que esto de las sanciones administrativas, y el último alcance que hago a Enrique, las sanciones administrativas que deben regirse por los principios y reglas del Constitucional Penal, no es obra de españoles, es obra de ellos. Chile no le copió nunca a ellos. Eso, como dijo, es de Jorge Uneus. Eso es de un fallo de 27 de diciembre de 1965 de la Corte Suprema. La Corte Suprema chilena, a mi conocimiento modesto, corto, fue la primera en el mundo que dijo a las sanciones administrativas deben aplicarse las reglas del orden penal constitucional. Esa es novedad. Es en fallos cortos, como acostumbraban nuestros antiguos ministros de la Corte Suprema, corto, breve, preciso, decir que el derecho administrativo no está alejado del derecho constitucional y lo vamos a aplicar directamente. Esos fallos como estos me atrevo a sugerir que sean esas grandes sentencias, esos grandes hitos que marquen el reencuentro definitivo del derecho administrativo nacional con la Constitución política, no del Estado, de la República. Eso es todo. Gracias. Bueno, y cumpliendo el procedimiento, el protocolo que tenemos en el seminario de dejar la última parte de los paneles para preguntas, podemos tener hasta 3 preguntas en honor al tiempo que tenemos para dar por terminado el seminario. Así que les doy la palabra al ministro Hernández. Ahí viene el... Yo quiero felicitar las intervenciones de los panelistas y el moderador que han demostrado que con viveza e ingenio el derecho administrativo tan frío, rígido, tedioso y aburrido como lo definió el ministro Pierri, puede en cambio transformarse en apasionante, interesante. Y en esa línea, las exposiciones de los 2 panelistas, ¿no es cierto?, y del moderador, que franqueó con mucho señorío el límite de tiempo que le fue asignado y se transformó en un tercer panelista y expositor, y lo felicito por eso, porque verdaderamente su intervención fue de profundo contenido. Algunos comentarios respecto de las posiciones de los intervinientes. En relación con lo señalado por el profesor Pierri, a propósito de la forma en que la Corte Suprema ha extendido el principio de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional y por la actividad de órganos que no están incluidos en la ley de bases de la administración del Estado, en el principio de responsabilidad por falta de servicio, pero que con imaginación creadora, la Corte Suprema y en particular la tercera sala ha asimilado a la obligación de responder por la falta de servicio, en el caso no solo del Poder Judicial, sino también de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Estoy pensando concretamente en el anticipatorio fallo Antuco en esta misma línea. En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional, todos sabemos que el artículo 19, séptimo I de la Constitución consagró la responsabilidad del Estado por el error judicial, siguiendo por lo demás una línea que ya había sido inaugurada por la Constitución de 1925 en el artículo 20, siendo esta la tercera Constitución en el mundo que consagra el principio de la responsabilidad del Estado por el error judicial. En su momento, entonces, no solo premonitoria, sino que anticipatoria.
el tema estaba regulado con antelación en norma de rango simplemente legal. Pero con el correr del tiempo, en verdad, esa disposición se fue tornando francamente insuficiente en situaciones en que ya no la jurisdicción penal, sino que la jurisdicción laboral, contencioso administrativa, de familia, etcétera, incursionaban en determinados ámbitos e incurrían en claras transgresiones del ordenamiento jurídico que les era aplicable. Y en este caso, el Estado no responde. Nos ha dicho la tercera sala de la Corte Suprema, sí responde. Responde por aplicación supletoria a las normas del Código Civil, como norma supletoria general. Y en esa perspectiva se falló el caso de una indemnización, de una expropiación dispuesta por el Servio, cuya indemnización fue cobrada con un instrumento público falsificado por un tercero que se presenta ante el tribunal, que no toma las precauciones debidas y le hace entrega, entonces, del correspondiente cheque nominativo por el valor de la consignación a un tercero que dispone del documento. ¿Hay aquí responsabilidad del Estado? ¿Hay error judicial? Desde luego que no. Pero dice la Corte Suprema, pero sí hay falta de servicio, porque el servicio público no funcionó bien y en consecuencia debe responder, independiente de la existencia de una falta personal que autoriza al Estado para repetir lo dado o pagado en estos casos. Pero la remisión es al Código Civil y una buena parte de los cultores del derecho administrativo expresa sus reservas respecto a la aplicación del Código Civil como norma supletoria, por la estructura, por la filosofía que anima al Código Civil. Entonces, me pregunto, quizás Pedro podría darnos sobre el particular su opinión, si no se podría resolver con más rigor dogmático, aplicando a este tipo de situaciones, ya no la normativa del Código Civil, sino precisamente el derecho internacional convencional de los derechos humanos, que es el tema también que nos convoca en este acto. Porque este establece ciertos parámetros, derechos y libertades que se reconocen y que tienen un carácter supraconstitucional. Y dentro de estas reglas que establece la Convención Americana, la obligación de que en todos aquellos casos en que se incumplen los estándares de garantías y libertades que establece la Convención Americana, los estados deben responder. Lo dice el artículo 63 de la Convención Americana, y esta norma es vinculante para los estados miembros, de acuerdo con el artículo 69 de la misma normativa. ¿Y no es más propio entonces recurrir a los principios del derecho internacional de los derechos humanos como norma supletoria, que a las disposiciones del Código Civil, cuyo sentido es necesario un poco forzar para llegar a la conclusión de que el Estado responde por falta de servicio en aquellos casos en que el artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del ramo dice que el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas y Carabineros, no dice el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y Carabineros, no responden, pero responden por falta de servicio o no responden por falta de servicio. Yo creo que responden por falta de servicio, pero de acuerdo con las normas, ¿no es cierto?, que consagran la responsabilidad internacional del Estado en la Convención Americana, y no de acuerdo con las normas del Código Civil, que representan una extensión supletoria que desde el punto de vista técnico es difícilmente conciliable con la ortodoxia administrativa. Y el segundo punto de la intervención de Pedro, que me parece relevante, y en este sentido destaco, ¿no es cierto?, la hidalguía de la posición que yo comparto plenamente, es: ¿tiene la Corte Suprema competencia para establecer la derogación tácita de preceptos legales anteriores a la Constitución y que son antinómicos con la Constitución posterior? La Corte Suprema en algunos fallos relativos al Decreto Ley 2695 ha dicho que sí.
Tribunal Constitucional ha dicho no, esto excede del monopolio de control de constitucionalidad concentrado que el artículo 93, número 6, le da exclusivamente al Tribunal Constitucional. ¿Puede establecerse derogación orgánica por contraste entre normas simplemente legales y normas de jerarquía constitucional? ¿O esta derogación opera solamente respecto de normas de igual jerarquía? Respecto de la intervención de Enrique, muy breve, citó el fallo Cascadas, donde se declaró la inconstitucionalidad al artículo 29 del decreto ley 3538 sobre ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en un caso en que el tribunal estimó inconstitucional dicha norma que facultaba al superintendente de Valores y Seguros para discrecionalmente aplicar un monto de multa acotado que establece el artículo 28 o un porcentaje del valor de la operación u omisión irregular, en el caso Cascada, que como todo el mundo sabe, fue la más grave infracción o transgresión del orden financiero que registra la historia de este país. Se aplicó en la ocasión una sanción de 500.000 unidades de fomento, que representaba algo más del 15% del total del fraude y del beneficio obtenido por los transgresores, en particular, ¿no es cierto?, el señor Guzmán Lyon, que fue quien recurrió de ilegalidad. Bueno, y esta situación está recogida en el derecho económico financiero en otros países. En España, por ejemplo, la sanción máxima aplicable a este tipo de infracciones es de 5 veces el valor del beneficio obtenido. Nosotros sancionamos, es decir, el órgano correspondiente sancionó con una multa del orden del 18% aproximadamente del valor del beneficio. Al disponer este pronunciamiento del tribunal que esa norma es inconstitucional, hace una aplicación del principio de proporcionalidad que es, desde luego, polémica, que no es ampliamente compartida. Y hay un voto disidente en esa línea. ¿Ya? Y hay un voto disidente en esa línea que me gustaría destacar. Perdón que lo interrumpa, pero estamos... lo entiendo, ahora, así que lo entiendo. Sí, pero claro, es el privilegio del presidente. Reconozco que más que preguntas, esta ha sido una intervención, pero me ha parecido pertinente, dada la excelencia de nuestros expositores, someter a consideración de ellos estas desilvanadas ideas. Muchas gracias. Damos la palabra al profesor Pierri para que se refiera a esas preguntas sobre la responsabilidad. ¿Sí? A mí me gustaría que el tema de la falta de servicio de aplicación del Código Civil se debatiera latamente. Pero solamente quiero decir lo siguiente. El derecho civil, vinculado con el derecho administrativo, no puede descartarse. No puede descartarse. El tema de la aplicación de la falta de servicio del Código Civil parte de la siguiente base, que el derecho civil no contemplaba la responsabilidad por el hecho propio de las personas jurídicas. O sea, hoy día, teóricamente, en la práctica, ya sí la contempla aunque no lo dice. O sea, si una persona va a un supermercado, se resfala porque hay cera, va a demandar al supermercado y lo van a condenar al supermercado. Pero nadie va a decir que lo condena por responsable por el hecho propio de la persona jurídica. Porque en teoría, siguiendo lo que 50 años atrás, siguiendo lo que decía 50 años atrás, hay que ubicar al funcionario y darle culpa dolo. Hoy día eso no ocurre, pero salvo un artículo de Figueroa, ni siquiera Barros en su libro de responsabilidad habla de la responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica. Entonces, en realidad, lo que hace la falta de servicio hoy en el derecho civil es prácticamente lo mismo. Ya lo decía Mansoy Tank, es la culpa del servicio. En otras palabras, el llegar a la falta de servicio por el Código Civil no es más que la aplicación de principios generales. Lo que pasa es que como no hay norma, se aplica el Código Civil. Pero yo creo que es mucho más grande el salto de ir a principios internacionales que no se justifica, porque el Código Civil da la solución hoy día por el 2314 para llegar exactamente al mismo resultado. Ahora, esto ya se había propuesto antes de la ley de bases, que había que llegar a la falta de servicio por el Código Civil del 2314, porque era mucho más lógico que la situación que se estaba dando. Y además,
esto de aplicar el Código de la Fuerza Armada no tiene nada que ver con el hecho que esté en el artículo 42 la falta de servicio que no se aplica a las Fuerzas Armadas, porque no dice que no se aplique a las Fuerzas Armadas, sino que simplemente se rige por la falta de servicio del título segundo. Pero las Fuerzas Armadas se pueden regir por los mismos principios aplicados al Código Civil. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que esto sería materia de una larga conversación. Pero yo quisiera mencionar un segundo punto brevemente. Hay otro tema que yo no dije, porque me cortaron el tiempo, pero que es importante. Miren, el tema del recurso de protección y los reglamentos. Hay 3 fallos en que la Corte Suprema Tercera Sala dijo que el recurso de protección se podía interponer contra los reglamentos con efectos erga omnes, pero siempre que fuera dentro de 30 días y por derecho subjetivo lesionado. Y eso sí que es una innovación, porque siempre ha existido la duda. ¿Y qué pasa si alguien pone un recurso contra el reglamento y se acoge? ¿Se acoge para esa persona? ¿Que tarifa eléctrica solamente se acoge contra la empresa que recurrió? Pues bien, se dijo, procede contra el reglamento con efectos generales, aunque beneficia a personas que no han recurrido. Pero se dictaron 3 fallos, y después se dictaron 3 fallos diciendo que no procedía contra el reglamento, que para eso estaba la Contraloría en la toma de razón y la acusación constitucional, con lo cual, finalmente, con votos disidentes 3-2, etcétera, etcétera, con lo cual quedó en el limbo ese tema que no quiero dejar de mencionarlo. Profesor Navarro, va a contestar el... No, un par de cosas muy breves, ya estamos muy avanzados. Lo del recurso de protección, yo escribí un artículo sobre los 40 años del recurso de protección. Creo que es una acción que ha demostrado un notable relevancia, y yo creo que debe felicitarse a la tercera sala que haya evitado caer en la tentación, que siempre es fácil, de buscar mecanismos de inadmisibilidades o de no conocimiento. Vicente Huidobro decía que en Chile siempre nos caracterizamos por dar martillazos en los costados y no en la cabeza del clavo. O sea, nunca se resuelven los temas. Y yo creo que la Corte ha sido valiente y resuelve. Y eso es muy importante para el ciudadano. Lo segundo, el error judicial, como se destacó acá, la Constitución del 25 fue una de las primeras del mundo en establecer el error judicial. Pero, si ustedes leen las actas, el presidente Arturo Alessandri dijo, cuidado con el error judicial, somos un país pobre, no hay que hacer cosa que por esto no aprueben la Constitución. Alessandri era un gran orador, de manera que era una manera de llamar la atención. Y como sabemos, ¿qué ocurrió? No ocurrió nada, lo que normalmente ocurre en Chile, que no se dictó la ley que pone en ejecución. Y el gran problema es un tema de ingreso per cápita, como dijo un autor, Julio Faúndez, en un estupendo libro en Chile, cómo las indemnizaciones han tenido relación más bien con la realidad económica del Estado, y por tanto, por eso que eso ha cambiado hoy día en Chile, y no es lo mismo que hace 50 o 100 años. Y por último, respecto de la proporcionalidad en el caso del Decreto Ley 3538, yo creo que el fallo está en lo correcto al señalar que la ley, este es un decreto ley, digamos, cuya historia habría que preguntárselo al almirante Merino, me imagino. Esta norma establece que se fija, digamos, hasta un tope de 30%, pero no hay ningún parámetro o baremo, como se dice el fallo, para fijar cuál es el criterio, cosa que se ha hecho la ley eléctrica, que se ha hecho la ley, ¿no es cierto?, ambiental o normativas nuevas, digamos. Y eso es lo que yo creo que efectivamente en el caso concreto, independiente de la aplicación o no adecuada de la resolución, porque la verdad que el acto administrativo sancionador, eso tendrá que verlo el juez, sin perjuicio de lo cual yo creo que la motivación, a pesar de la cantidad de páginas, pero la gran mayoría son copy-paste, digamos, en lo esencial, por qué yo determino la gradualidad, que está en dos resoluciones, no lo dice por qué, digamos. Ese es un punto esencial, cómo entonces esa norma acepta o no criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Profesor Navarro, creo que había una pregunta más y con eso... No es pregunta, sino que quiero hacer un aporte o comentario sobre el tema que habló el profesor Iván Aróstica, sobre el tema de la suspensión de los actos administrativos. Yo lo vivo en el tema sanitario, porque si bien es cierto, se derogó la norma que establecía que para irse a reclamar la multa había que previamente pagar la multa. Estamos en un contrapié en el sentido de que, si bien es cierto, los tribunales en su mayoría están otorgando la suspensión del cobro de la multa, en la Corte la están revocando, lo que implica que con la ley que modificó el Código Sanitario, que es la conocida ley de fármaco, la sentencia de los sumarios sanitarios, la ley le reconoció el carácter de título ejecutivo.
Por lo tanto, estamos en paralelo la reclamación de la multa, la cual no se suspende el cobro de la multa y por otro lado, nos están demandando ejecutivamente para cobrar la multa. Entonces, lamentablemente, obvio que el juicio ejecutivo es mucho más rápido porque es requerimiento y embargo. En cambio, el juicio de reclamación es sumario, que muchas veces no tiene nada de sumario, y que el ISP, en este caso particular, llega hasta la Corte Suprema, que podemos pasar 2 o 3 años discutiendo frente ahora a un juicio ejecutivo que en un par de meses nos tienen notificada la demanda. Por lo tanto, la suspensión, a mi parecer, debería ser primordial lograr que esta suspensión se dé, más si la ley de procedimiento establece esa posibilidad de pedirla. Por otro lado, quería agregar el tema de la proporcionalidad y motivación que tocaron los dos profesores, porque la mayoría, a consecuencia de lo mismo, de la derogación del artículo 171, han aumentado las demandas por reclamación de multa, y en su mayoría, por no decir todas, han sido rechazadas. No todo solamente en primera instancia, sino que también incluso hasta la Corte Suprema. Son contadas con los dedos de la mano o incluso con las dos las que han logrado una rebaja. Y las que se han rechazado, el fundamento que dan es que los rangos de las multas, el monto, está dentro de los rangos establecidos en el Código Sanitario, que son entre 1/10 UTM hasta 1000 UTM. Entonces, basta que esté dentro de ese rango para que el tribunal la rechace. Por lo tanto, a mi punto de vista, sí está afectando lo que es el tema de la proporcionalidad y sobre todo la motivación. ¿Ya? Y por último, el tema de ¿son preguntas concretas? Son comentarios que quería aportar, sí, en el sentido de 2 minutos tiene para el último aportar. comentario es el tema de el decaimiento del acto administrativo, que si bien es cierto, lo habla en relación al recurso de reposición, también debería aplicarse en el tema de la tramitación del sumario en sí. ¿Por qué? Porque muchos servicios se demoran más de 6 meses en tramitar los sumarios sanitarios, lo cual atenta contra el principio de la eficiencia y la eficacia, y por lo tanto, al demorarse más de 6 meses, también hay una falta de oportunidad entre lo que es la aplicación del monto de la multa en relación a la infracción. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, con esto, allá hay una pregunta, que sea pregunta y no comentario, por favor. Esto es una pregunta hacia el tercer panelista, también la podría contestar el exministro Navarro, que está encaminada principalmente a la trascendencia que tienen las sentencias, principalmente de esta magistratura. El ministro Aróstica habla puntualmente de que se debiera en el futuro hacer un trabajo acerca de la trascendencia o importancia de las sentencias tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, las grandes sentencias, como ha sido ya realizado en Francia. Ahora bien, el punto específico tiene que ver con que este tribunal, a partir de la sentencia 244, el ministro Aróstica ya lo ha señalado, se había considerado anteriormente en sentencias de la Corte Suprema, y es una copia, como lo señalábamos, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. En esta sentencia se habla de la aplicación de los principios sustantivos del derecho penal matizados, pero nada se ha dicho hasta la fecha sobre los principios procesales. Entonces, lo que yo le quiero preguntar al ministro Aróstica, si a él le parece que la sentencia 2682, en cuanto a que los principios procesales son similares a los del derecho procesal penal, tienen hoy en adelante, es decir, desde el 2014, trascendencia, y cuáles son sus consecuencias en cuanto a la frase similar. Ministro Aróstica. De Aldo Mota.
solamente hizo aplicable los principios sustantivos del orden penal, sino también los procesales del orden penal, y se encontró el fundamento de eso en reglas muy antiguas que nos proporcionaron algunos profesores de la Universidad de Chile. ¿Y de dónde venía esto de la formulación de cargo, una expresión tan extraña? Entonces lo hicimos extensivo y entendemos la doctrina, entiendo que no es pacífica en eso, los principios procesales. Yo creo que eso es pacífico. Lo que no es pacífico es la barrera que puso el Código Procesal Penal, que es mucho más garantista. Entonces, ¿cómo ese Código Procesal Penal va a arrastrar nuevas garantías que nosotros hasta hace unos pocos años no teníamos considerado? Perdóname, un pequeño ejemplo. Entiendo que en el Código, no soy especialista en la materia, pero entiendo que en el Código Procesal Penal, de procedimiento penal antiguo, en cuanto al fundamento de la sentencia, del acto condenatorio, le bastaba asentar su relato al juez, ¿ya? Que fuera coherente con una visión de cómo habían ocurrido los hechos, que esos hechos se calificaban jurídicamente como homicidio. Hoy día hay un nuevo criterio. El nuevo criterio es que el juez, al condenar, la administración al condenar, no solamente tiene que fundar por qué él cree que es culpable, sino también tiene que desechar por qué cree que las pruebas de inocencia o de atenuación del afectado, del encartado, hay que desestimarlas. O sea, el fundamento va a llegar mucho más allá por el artículo 8 de la Constitución. Son nuevos temas, son nuevos temas. Eso es lo que te podría contestar, que hasta el momento es pacífico, las reglas sustanciales del orden penal que están en la Constitución, pero de ahí se desprende todo el Código Procesal Penal nuevo, que es mucho más garantista, va mucho más allá. Y aquí en Chile tenemos personas que están regidos en algunas materias por el viejo sistema y no por las nuevas reglas del sistema garantista. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacer avanzar el derecho administrativo de cara a la Constitución? De cara a la Constitución. Eso es lo que te puedo responder brevemente. Muchas gracias. Tomás. Muy bien, agradecemos a los participantes y le pedimos al señor secretario del Tribunal Constitucional, a nombre de la organización del seminario, hacer entrega de unos obsequios a los panelistas. Agradecimientos. Aprovechamos también la ocasión de dejar los invitados para el día de mañana a las 4:30. Comienza el tercer módulo referido al control de convencionalidad y constitucionalidad y al cuarto módulo al control de convencionalidad y la jurisprudencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.